voy a ponerme un poquito más serio para hablar un poquito de lo que ayer se conmemoró. Fueron 16 años de la masacre de Patagones. Y lo decíamos en la apertura del programa, hubo un periodista que llegó a la comarca, que investigó, que buscó testimonios y que además dejó un libro, Junior, que es consulta obligada cada vez que uno se referencia en este hecho que cambió, por ejemplo, leyes y la instrumentación de cómo atender una escuela en el mundo educativo bonaerense, y sirvió incluso para que cambien muchos aspectos en el resto del país. Se llama Pablo Morosi, el periodista y escritor que tiene la amabilidad de atendernos esta hora. Pablo Ricardo Karlovich, aquí en Viedma, Patagones, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Bien, bueno, espero haber sido medianamente acertado en la presentación, pero ya pasaron 16 años y un tema que evidentemente te movilizó y mucho, ¿no? Sí, te agrego algún dato para, digamos, que la audiencia pueda ver justamente hasta dónde me movilizó, digamos. Yo en ese momento trabajaba en el diario La Nación, era corresponsal en la ciudad de La Plata. Y bueno, me mandaron a cubrir, de hecho en realidad no me mandaron, porque lo que ocurrió fue que cuando la noticia empezó a circular a las 8 de la mañana de aquel martes 28 de septiembre de 2014, de 2004, yo tenía la rutina de levantarme temprano y poner la radio. Me acuerdo de ese día estaba escuchando Continental, y a las 8, en el noticiero de las 8, el hecho había ocurrido 15, 20 minutos antes, se informa de manera muy difusa sobre un tiroteo en una escuela de Carmen de Patagones. No estaba claro si había víctimas, pero parecía que sí. No estaba claro en qué circunstancias se había producido ese tiroteo. No estaba claro si los afectados o los autores eran mayores o menores. Era una cosa, esa primera información era muy difusa, pero ya, digamos, había ganado los medios nacionales, digamos, ¿no? Entonces inmediatamente intenté comunicarme primero con seguridad, porque alguien podía pensar que había sido un intento de un robo o algo por el estilo, en la cercanía. O sea, no estaba claro qué era lo que había ocurrido. Entonces primero voy a hablar llamo a gente de seguridad, digamos, de la provincia de Buenos Aires, a ver si sabían, a ver con quién podía hablar. Y ellos me dicen, no, mirá, es un tema de educación. Ahí ya me dan un primer dato que medio me descoloca, porque, digamos, estamos hablando de un incidente donde podía haber gente lesionada a los tiros, pero en seguridad me decían que era de educación. Bueno, cuando intento ubicar quien era en ese momento el director de escuela de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto, hablo con un secretario, me dice, se está yendo al aeropuerto de La Plata. Claro. Entonces salí disparado, llegué a agarrar una campera y un grabador, para buscar. En aquel momento los medios estaban empezando a incorporar algunas cosas más, como estaban los primeros desarrollos online, digamos, ¿no? Claro. Entonces un audio de esa mañana de un tema así era importante. Bueno, entonces yo salí con esa idea, digamos. Lo cruzo ahí, le pido un testimonio al director de escuela, a ver qué pasó, qué sabe él a esta hora. La cuestión es que terminé subido al avión ese, no había lugar, y primero me dijeron que no, después tanto insistí que me dijeron, ¿te animás a viajar en el baño del avión? El baño del avión era una avioneta que al fondo de todo tenía un asiento que se levantaba y se bajaba, digamos, por si había alguna urgencia, porque son aviones de viajes cortos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que a las 10 de la mañana yo estaba, más o menos a las 10 de la mañana estaba en Patagones con el director de escuela, y bueno, ahí llegué, digamos, tuve la ventaja dentro de lo que, en relación con otros medios nacionales,
otros colegas que llegaron, que fueron llegando al pasar de las horas, de palpar la conmoción que todavía había en esa escuela, donde todavía los cuerpos estaban adentro del aula, de los chicos fallecidos, donde, bueno, había esta cosa de gente, padres que llegaban y que todavía estaban los bomberos, la policía, bueno, cosa que, digamos, casi todos el resto de los colegas nacionales, digamos, es algo que compartí con los periodistas que estaban ahí, que eran del lugar, digamos, ¿no? Y eso la verdad que me impactó, me golpeó. Cuando yo entré, puse un pie en esa escuela, eran esas escuelas que se habían construido en los 90 para cuando se cambió la ley de educación y se planteó que había que incorporar la matrícula, que no accedía a la educación, entonces se infló mucho la matrícula, pero lo que no pasó fue que los docentes estuvieran en condiciones de abarajar toda esa cantidad de chicos que entraban, que además entraban con muchas problemáticas. Y yo creo que el trasfondo de la problemática de aquel hecho es más social, o es definitivamente social, digamos, pero no solamente por lo que pasaba dentro del aula. Claro. Digamos, ¿no? También está la historia familiar, digamos, que es una historia bastante compleja, digamos, bueno, ustedes conocerán un poco ese trasfondo. Y lo cierto es que mi impacto fue, cuando entré a esa escuela, esto pudo haber pasado en cualquier lado, en cualquier escuela. Esa escuela era igual a la escuela a la que iban mis hijos, que también eran adolescentes, más o menos de esa edad, en la ciudad de La Plata. Una escuela pública igual, con los vidrios repartidos, o sea, el mismo tipo de construcción, el mismo tipo de... y entonces me embargó esa sensación y me quedé prendido a eso. Después el diario le dio mucha importancia, el diario de la Nación, y decidió que me quedara, y me quedé más o menos un mes en Patagones. Y bueno, tuve la oportunidad también, la ventaja que no tuvieron otros colegas de los grandes medios, digamos, de interactuar un poco más con la comunidad, de buscar la manera de una comunidad muy golpeada, muy dolida, que se sintió muy observada desde un lugar muy feo, digamos. Recuerdo que hubo reacciones muy fuertes hacia los medios, también porque los medios no estábamos a la altura, digamos, o sea, nadie estaba a la altura, digamos, así como no estuvieron a la altura las autoridades de la provincia para saber qué hacer frente a una situación así, tampoco los medios estuvimos a la altura, nadie nos había dado un manual de cómo se cubría esto, porque esto no había ocurrido nunca. Claro. Y porque además el gran desafío de estos casos para el periodismo es que nosotros estamos siempre, sobre todo los que hemos hecho policiales o trabajando con los binarismos, digamos, ¿no? Está el bueno y el malo, la víctima y el victimario, y acá estaba todo tan difuso. A mí no me queda claro que haya una víctima y tanto, o tantas víctimas y tal victimario. Me parece que todos hemos sido víctimas un poco de estas situaciones que se dan en muchos lados, que no llegan a este resultado tan dramático, pero que es una problemática que existe, que preexistía y que sigue existiendo, pese a que hubo, como vos decías bien, cambios legislativos y demás, y muchos encuentros y jornadas, pero la verdad de la milanesa es que hoy por hoy no hay casos de violencia. No digo esta situación de reacción que fue excepcional, digamos, ¿no? Pero no hay caso de violencia en la escuela porque no están funcionando las escuelas. Estoy hablando con Pablo Morosi, ustedes los están escuchando, periodista, escritor, que llegó a publicar Junior, libro ¿qué deja, Pablo? ¿Qué puerta te dejó abierta? Y en todo caso, si pudiste cerrar alguna de estas ventanas que recién señalabas con ese libro. Yo creo que digamos, el libro intenta hacer un aporte hacia una casuística, digamos, ¿no? O sea,
Cuando hicimos ese libro intentamos contactar a especialistas, ¿no? Nosotros desde el lugar del periodismo no teníamos herramientas para decir, bueno, esto ocurrió por esto, hay que tener en cuenta esto. Entonces fuimos a buscar gente que nos dijera, además de revisar la causa judicial y hablar con los protagonistas y demás, saber qué fue de ellos después de todo este tiempo, pero nos encontramos con que los especialistas desconocían la casuística. O sea, por ejemplo, puntualmente el caso de Patagones lo conocían por lo que habían leído en los diarios. Entonces a nosotros nos pareció que una manera interesante de hacer un aporte desde el periodismo era, bueno, vamos a reconstruirlo con todos los elementos para que después un especialista leyendo esto pueda tener más elementos de análisis, digamos, ¿no? Cómo digamos, estas inconsistencias de, bueno, se declara inimputable al chico porque correspondía, porque la legislación indica eso, él tenía menos de 16 años, le faltaba poquito para cumplir los 16, pero bueno, la ley indica eso, perfecto. Ahora, ¿por qué después termina en un instituto de menores? Si la ley no tiene nada que reprocharle, y lo que tiene que hacer el Estado es trabajar con ese chico para ver cómo hace para, primero entenderlo y después ayudarlo, en el caso del chico autor, digamos, ¿no? Lo mismo en el caso de las víctimas, digamos. Yo vi un despliegue en esas semanas de funcionarios, de qué sé yo, que permanecieron mientras permanecieron los medios. El día que se apagó la última cámara, se fueron todos los funcionarios. Y la gente quedó medio a la buena de Dios, los que reclamaron y supieron cómo reclamar o tuvieron forma, quizá consiguieron alguito, y muchos otros no consiguieron nada. Y yo he visto situaciones, ustedes conocerán, de chicos que han tenido secuelas, que han estado mucho tiempo, qué sé yo, durmiendo con la luz prendida o teniendo estas pesadillas o situaciones. Bueno, hubo una cosa que también se conoció después, posteriormente, una seguidilla de embarazos, digamos, que son secuelas que alguien tiene que analizar, porque, digo, si no aprendemos de lo que pasa, no tenemos forma después de operar sobre la problemática. Tal cual. Es más, yo agrego una de las chicas víctimas que estuvo muy, pero muy complicada de salud por las heridas, hoy está sin trabajo. Esas cosas que las comunidades barremos bajo la alfombra. Pablo, el seguimiento, digamos, de esos casos tiene que ser una de las patas de un dispositivo que trabaje, si es que no se puede evitar, como también dicen los especialistas. Bueno, armemos un dispositivo en base a lo que se sabe de los casos que ha habido, porque si bien el de Patagones yo creo que es el más grave, digamos, y además es el más notorio, sí hubo otros casos en donde fueron chicos con armas y se producen situaciones y qué sé yo. Bueno, con toda la información de esos casos tiene que armarse un dispositivo para que haya un equipo, al menos un equipo a nivel nacional de emergencia, que pueda actuar sobre situaciones que se vayan presentando y que atienda tanto al chico que es el autor con lo que le corresponda, como a toda la sociedad o la comunidad que se ve afectada, y ver hasta dónde llegan esas ondas expansivas de la afectación. Yo recuerdo profesores que eran profesores de esa escuela, que algunos tuvieron unas situaciones, después secuela, creo que hay uno que se suicidó, luego hay situaciones incluso de profesores que no estuvieron en el aula, pero sí tenían contacto con esos chicos, los conocían, tenían una relación afectiva y de vínculo. Entonces no podemos dejarlo así, porque bueno, ya está. Tratemos de que no se hable mucho de esto, y yo entiendo que es difícil hablar de esto. Yo entiendo que también hay una cuestión, como dicen las autoridades, de contagio muchas veces, es decir, los chicos que son inconscientes y que ven este tipo de cosas, algo que pueda llevarlos a una notoriedad y que eso es peligroso.
Sí, bueno, está bien, pero los adultos somos los que tenemos que resolverlo, como sea, no sé. Ahí está. Bien, Pablo, mil gracias por este ratito con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Te dejo un abrazo y gracias. Era Pablo Morosi, escritor, periodista, en esos años periodista de La Nación, cubrió el caso Patagones y escribió un libro, se llama Junior. El caso de Patagones es el más grave en la historia argentina, pero no hubo ningún área que atendiera las consecuencias de ese hecho, creado por las áreas gubernativas. Y yo reitero, soy testigo, una de las chicas que sufrió heridas terribles, en una situación muy endeble, además por su propia historia de vida, hoy está sin trabajo.